Pues muchas gracias, Manuel, por recibirnos aquí en tus oficinas en KPMG. Mucho gusto gracias, no, gracias de estar a ti, aquí con ustedes. Encantado. Muchas y un abrazo gracias. y saludos a todo el auditorio. Gracias. Manuel, hace poco ustedes presentaron el estudio de excelencia en experiencia del cliente. Quería que nos platicaras un poco de cuáles son los principales hallazgos que hubo en este estudio. Pues mira, es un estudio que venimos haciendo desde hace 8 años, es global, pero es muy interesante porque nos da también sobre México una perspectiva de qué está pidiendo los consumidores, ¿no? Particularmente en México. Y este año lo enfocamos mucho a la inteligencia artificial. Y es que 68% de los directores de las organizaciones nos comentaron que están haciendo cosas relacionadas con la inteligencia artificial como parte de sus planes, ¿no? Estratégicos. Entonces, sin duda es un elemento que está en la mente de ellos y es algo que están viendo como una palanca transformativa para acercarse a sus clientes. Y hay varios hallazgos ahí. Obviamente lo hacemos para muchas industrias. La industria, digamos, mejor calificada en México es la industria del entretenimiento, siendo es una industria que le pegó muchísimo la pandemia y se ha sabido un poquito reinventar, sobre todo aplicando nuevas estrategias en canales digitales. Y tenemos los extremos, por ejemplo, pues de las industrias de telecomunicaciones que son las más castigadas, ¿no? Es una industria que no ha logrado todavía acercarse a sus clientes y resolver sobre todo los temas de infraestructura que pegan mucho en el servicio del día a día, y bueno, esa la ha tenido ahí un poco relegada, así como creo que todavía no han podido avanzar mucho en digitalizar todos los servicios o expander su gama de servicios más allá de lo que dan hoy de voz, datos, ¿no? Etcétera. Claro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los clientes respecto al uso de inteligencia artificial? Hay algunas preocupaciones que tienen que ver con el tema de datos y de seguridad, porque sabemos que la inteligencia artificial no funciona si no hay datos atrás, ¿no? Y es mucho más útil en la medida que todos esos datos te puedan dar información del cliente y entonces se pueda aplicar, digamos, en beneficio de tu experiencia de compra. Pero finalmente en este estudio se reveló también que el consumidor mexicano está dispuesto a entregar esa información a cambio de un valor. Y ese valor tiene, digamos, como dos partes. Uno, que sí sea algo que te sirva a generar experiencias más relevantes, o sea, mucho más personalizadas para ti como consumidor. Y la otra, y la segunda es que no se pierda el factor humano. O sea, es curioso, pero el mexicano quiere todavía tener la opción en algún momento de poder hablar con una persona. Es un tema cultural. El estudio eso, por ejemplo, no lo arroja en otros países con esa intensidad. Y digamos, aquí obviamente vamos a darle la bienvenida a un chatbot siempre y cuando sea relevante y te sirva, pero queremos tener como la ventana, ¿no? La puerta abierta para poder ir y tocarlas ahí con una persona. Con una persona. Ustedes plantearon cuáles eran digamos, los top 10 de experiencias de marca. Y me llamaba mucho la atención que están las deportivas como las principales, que para los usuarios son los mejores, ¿no? En experiencia. Pues exacto, no es que nosotros las hayamos planteado, no, o sea, es lo que el mexicano quiere, ¿no? Y efectivamente hay algunas marcas deportivas de tiendas de deportes que este año se colaron, y más allá del sector, yo creo que me parece que son marcas que han sabido justo como integrar la experiencia de la tienda física con la compra digital. Un poco nuestra, digamos, evaluación de ellos es que han sabido generar mucho ese sentido de comunidad, ¿no? Por ejemplo, han logrado, por un lado, en la aplicación, ofrecer valores agregados para que tú puedas en comunidades también que están interesadas en lo mismo, medir tus tiempos,
hacen planes, por ejemplo, de entrenamiento. Además tienes la tienda, digamos, virtual, además tienes la tienda física, además puedes pedir y recoger en la tienda. O sea, como que la experiencia de que estás en un canal físico o digital y además hay servicios de valor agregado y hay elementos que con base en tu información te puedan dar planes particulares para el deporte que te gusta, ¿no? Y tener un poco incluso el seguimiento a tu plan de entrenamiento, pues hace que todo eso genere algo más allá de vender unos tenis, ¿no? Claro. O un par no sé, de playeras, lo que sea. Entonces eso es, yo creo que un poquito un ejemplo de cómo dar ese extra en la relación con el cliente, ¿no? Entonces no es tanto, como dices tú, el sector, me parece es que lo que han logrado hacer con los canales. Sí. Así es. ¿Qué recomendaciones darías tú a las empresas que quieren implementar inteligencia artificial? Creo que hay que empezar primero con lo básico, ¿no? O sea, me parece que antes de pensar en la inteligencia artificial hay que tener muy clara tu oferta de valor, ¿no? Cómo te vas a diferenciar con tus clientes. Nosotros manejamos un marco que probablemente conoces, de los 6 pilares que tienen que ver con elementos que contribuyen a tener una muy buena experiencia. Y luego la inteligencia artificial, pues es una respuesta, ¿no? Y lo primero, pues, es que hay que tener información, ¿no? Porque no puedes aplicar o explotar todo lo que es la inteligencia artificial si no tienes datos, ¿no? Y esos datos no están disponibles para ser explotados y poder anticiparte a las experiencias o a las necesidades de tus clientes, o si no puedes aprovecharlos para conocerlo mejor y entonces ofrecerle algo hiper personalizado, ¿no? O hacer análisis predictivos, etcétera. Entonces, lo primero, te digo, es ir a lo básico y entender muy claro tu oferta de valor, datos, y después a partir de eso entender para qué lo quieres. Porque no puedes aplicarlo solamente por aplicar. O sea, ¿qué reto quieres realmente resolver? Y entonces ahí es un poquito como pensar en el negocio primero, más que en la tecnología, y empezar a decir, bueno, ¿qué partes de la inteligencia artificial uso en beneficio a resolver esta necesidad de mi cliente? Yo creo que es como sí tener muy claro eso y que todo sea como bajo un paraguas de una visión alrededor del cliente, ¿no? Porque a veces vemos, pues voy a hacer un chatbot y luego quiero hacer, no sé, sí, como elementos muy aislados, y creo que al final tienes que contar como una historia, ¿no? Por eso cuando en asesorías de experiencia de cliente hablamos de la famosa la jornada del cliente, el Customer Journey, es como, yo lo veo como parte de entender al cliente de una forma más global, más estratégica, y entonces pues ya empieza a ver dónde están los temas que quieres arreglar y ya ahí ves qué herramientas usas, ¿no? Ahora, y en la parte de seguridad, que es una de las preocupaciones de todos los clientes mexicanos, ¿cuál es el problema que ustedes ven ahí? Pues a veces creo que hay una falta, digamos, de visión en que esa es una pata muy importante, ¿no? De toda interacción. Entonces creo que a veces nos gana un poco como el ánimo, ¿no? De aplicar ciertas tecnologías para generar ese valor, ¿no? Y en una carrera tener alguna respuesta más inmediata, y dejamos como ciertos elementos que tal vez tengan que ver con regulación o compliance o incluso el tema de seguridad como factores tal vez posteriores, ¿no? Entonces yo creo que es como sí tenerlo como un tema central y pues meterlo desde el día 1 como parte del proceso, ¿no? Pero sin duda es algo muy administrable, ¿no? Y que se puede hacer. ¿Y cómo han visto la implementación de estas herramientas en México comparativamente con otros países del mundo? Yo lo veo, vamos bastante bien. O sea, a veces hay como la idea de que México sigue siendo un país atrasado, ¿no? Y que en Europa y en Estados Unidos pues van más adelante, y obviamente sí sientan cierto ritmo y punto de lanza, pero nuestro tiempo de respuesta en comparación a otros países, me refiero a ir tomando esas tecnologías, decisiones e implementarlas. Yo me acuerdo que hace algunos años yo hacía como, bueno, esto está en Estados Unidos, en 2-3 años viene para acá. Y ahora
ya no, o sea, tal vez la amplitud es diferente, ¿no? Por tamaños de economía, pero hoy estas marcas, las 10 que mencionabas, 9 de las que están en el top 10, pues ya están aplicando elementos de inteligencia artificial para acercarse a sus clientes, ¿no? Algunas son globales y obviamente traen eso a México como parte de un plan global, pero hay mexicanas, ¿no? Que están haciendo cosas. Entonces, yo te diría que ya lo están haciendo. Creo que a veces falta un poco más de estrategia global alrededor de cómo hacerlo, pero no veo que sea así una diferencia, una brecha enorme, ¿no? Entonces, me parece que vamos bien. Y el estudio, por ejemplo, demuestra la calificación, los mexicanos consideran que la respuesta de las marcas en México, el factor de tiempo y esfuerzo es muy bueno. O sea, en general, en México sabemos entregar productos y servicios de manera muy ágil, con buena calidad. Entonces, pues eso también es, y eso es indicadores mucho más alto que en el de otros países. Y por último, dime, ¿cuáles serían para ti los desafíos que tenemos en México respecto a estas áreas de interacción con cliente en este año que se nos viene empezando? Mira, yo creo que uno es que todavía son tecnologías que están empezando, ¿no? Creo que todavía hay que ir descubriendo en dónde y cómo se pueden aplicar. Me parece que es el universo todavía está en las medianas y grandes empresas. Creo que todavía las pymes están un poquito lejos de poder habilitarlos en su día a día. Yo creo que ese es uno de los retos, pero pues como todas las tecnologías eventualmente va a ir llegando. Y pues te diría que un poquito es eso que tenemos, ¿no? Y obviamente implican inversiones, entonces eso pudiera también retrasar, ¿no? En un ambiente tal vez que pudiera haber global de incertidumbre, pues escoges muy bien dónde vas a poner las canicas y tal vez pudieras postergar un poco este tipo de decisiones, ¿no? Creo que es así como lo más relevante ahorita. No sé si tienes algún comentario final de tu parte. No, la verdad, bueno, agradecerte. Creo que vamos a ver momentos bien interesantes ahorita de cómo la relación con los clientes van a cambiar. Es una etapa en donde muchas cosas van a ser diferentes y lo que está muy interesante es que es un poco como la inventiva y el uso que le quiera dar cada organización a cómo aplicar estas tecnologías en beneficio, ¿no? Entonces hay cosas que tal vez ahorita no nos imaginamos todavía que puedan ser, pero vas a ver qué va a pasar. O sea, la forma de interactuar con los centros de contacto, con los canales chat, la interacción que te decía hace rato entre la parte física y digital, yo creo que se va pues a evolucionar y al final lo más padre es que va a ser en beneficio del cliente. O sea, creo que como consumidores vamos a tener mucho más valor que antes. Así es. Pues muchísimas gracias, Manuel, por esta entrevista. No, mi gracias a ti y saludos a todos. Gracias.